Se nos pide que calculemos la divergencia del campo vectorial F en los puntos -3,3 y 0,-3. Primero revisemos el significado de la divergencia de un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial mide el cambio de velocidad hacia adentro o hacia afuera de un campo vectorial, que también se llama sumidero. Para un campo vectorial de velocidad, esto representaría la tasa de flujo hacia adentro o hacia afuera desde un punto dado. Si la divergencia es positiva, la tasa de cambio es externa como un gas calentado que se expande. Si la divergencia es negativa, la tasa de cambio es hacia adentro como un gas enfriado que se está comprimiendo, y si la divergencia es cero, el cambio no es hacia adentro o hacia afuera. El campo vectorial es incompresible. Otra forma de ver el significado de la divergencia es pensar en un globo en una ubicación particular en el campo vectorial. Si vemos pequeños pedazos del globo volando en todas las direcciones, esa es una señal de una divergencia positiva. Si el globo se está comprimiendo, entonces la divergencia es negativa. Si se lleva el globo sin estirarlo o aplastarlo, la divergencia es cero. Para determinar la divergencia de un campo vectorial, determinamos el producto escalar del operador del y el campo vectorial dado. Que si tenemos un campo vectorial bidimensional, y P es el componente X y Q es el componente Y, la divergencia del campo vectorial F es igual a la derivada parcial de P con respecto a X más la derivada parcial de Q con respecto a Y. Ahora, para este ejemplo, sigamos adelante y encontremos la divergencia usando el producto punto. Entonces la divergencia del campo vectorial F es igual al operador del, que es el parcial con respecto a X, el parcial con respecto a Y, punteado con el campo vectorial F, que tiene un componente X de X al cubo más 3Y, y un componente Y de X más 2Y al cuadrado. Esto es igual a la derivada parcial de X en cubos más 3Y con respecto a X, más la derivada parcial de X más 2Y al cuadrado con respecto a Y. Para la primera derivada parcial, la derivada de 3x en cubos con respecto a x es 3x al cuadrado. La derivada de 3y con respecto a x es 0, y tenemos más. La derivada parcial de x con respecto a y es 0, más la derivada parcial de 2y al cuadrado con respecto a y es 4y. La divergencia del campo vectorial F es igual a 3x al cuadrado más 4, y ahora determinaremos el valor de la divergencia en los puntos dados. Para el primer punto, tenemos la divergencia del campo vectorial F en el punto negativo 3,3, que es igual a 3 veces el cuadrado del negativo 3 más 4 veces 3, que es igual a 9 veces 3. Eso es 27 más 12, lo que equivale a 39. Si observamos el punto negativo 3,3 en el campo vectorial, que se encuentra aquí, notará cómo el flujo en este punto aparece como si fuera hacia afuera, por lo que la divergencia es positiva, y luego encontraremos la divergencia en 0,-3, que es 3 veces el cuadrado de 0 más 4 veces negativo 3, lo que es igual a 0 más negativo 12, que es negativo 12. Mirando el punto 0,-3 en el campo vectorial, que se encuentra aquí, observe cómo aparece como si el flujo en este punto fuera hacia adentro. Por eso la divergencia es negativa. Espero que hayas encontrado esto útil.